Buenas tardes con todos. ¿Se ve la imagen? Sí, está bien, está perfecto. Ok. Adelante, doctor Silva. Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a las exposiciones de los viernes. El tema de hoy que me ha tocado es sarcoma de mama, manejo y controversias. Soy el recién de tercer año, Alan Silva Maya, de cirugía oncológica. De una manera, ¿cómo vamos a llevar esa exposición? Vamos a hacer algo de introducción, ver el manejo de cirugía, que es el pilar, el manejo ganglional, la radioterapia adyuvante, la quimioterapia adyuvante, un acápite del angiosarcoma, que es uno de los tipos de sarcomas, enfermedad recurrente y metastásica, el seguimiento y las conclusiones, bueno, de la exposición. Bueno, de manera introductoria, tenemos que saber que el sarcoma de mama es una neoplasia rara, menos del 1%, y en algunos estudios hay figura entre el 0.05% del porcentaje total de cáncer de mama. Por esta rareza es que a veces los estudios se encuentran limitados en tener estudios de gran número de pacientes. A veces son series pequeñas o cortas. Como sabemos, este sarcoma parte pues, del tejido mesenquimal de la mama, y esto va a dar una variedad por la etiología heterogénea que tiene. Va a haber diversos como el neosarcoma, el liposarcoma, el angiosarcoma y todas estas variedad de sarcomas. Su presentación es entre la cuarta y sexta década de la vida. Se presenta generalmente como una masa única, grande, indolora, con un crecimiento rápido. Puede ser de dos maneras, puede ser primario o secundario. El primario, que es el de presentación nueva, que no se conoce la causa, y la de presentación secundaria, generalmente relacionada al tratamiento con radioterapia. En pacientes que se ha dado tratamiento, por ejemplo, de cáncer invasivo, se da en cirugías de conservación y se añade complementariamente la radioterapia. De los tipos, el más común es el angiosarcoma, tanto en el primario como en el secundario. Y de la presentación primaria y secundaria, el secundario es el más frecuente. Se ha visto que también está asociado a condiciones genéticas como el gen del BRCA1 y BRCA2, estos que hacen la reparación del ADN. Y como la radiación altera ese ADN, solamente están susceptibles en esta presentación. También el gen del P53 en el síndrome de Li-Fraumeni, en la poliposis adenomatosa familiar y en la neurofibromatosis tipo 1. También se asocia cuando se utiliza elementos asociados al arsénico, al cloruro de vinilo o alquilantes. A pesar de que el cáncer de mama tiene de repente clínicamente se ve como una misma patología, el sarcoma, clínicamente como un carcinoma de mama, el tratamiento y el pronóstico son muy diferentes. No se manejan de la misma manera. La cirugía, como les mencioné, es el pilar fundamental aquí en el sarcoma. Es el que en los estudios ha demostrado tener el rol principal. Y un factor importante es la resección adecuada con márgenes adecuados, lo que garantiza una supervivencia a largo plazo. En la mayoría de estudios, algunos los separan y algunos los juntan, pero de toda la variedad de sarcomas, el que es separado es el angiosarcoma de los otros tipos de sarcoma por su agresividad y por su forma de ser. Entonces, el sarcoma, generalmente las guías piden 1 centímetro de margen libre y para el angiosarcoma de 3 centímetros. Los tumores, a pesar de que se presentan generalmente con una presentación entre 3 a 5 centímetros, cuando el tumor tiene más de 5 centímetros, la indicación es hacer una mastectomía. No de preferencia la tumorectomía. Hay que tener también en cuenta si este sarcoma de mama es un primario o secundario, porque de eso también va a depender la conducta quirúrgica. Cuando los tumores pueden ser profundos, pueden comprometer la pared torácica, estar en contacto, y en algunos casos se necesita sacar en bloque, hacer la resección de la pared torácica. Aunque la mayoría de los sarcomas de mama primarios no son multicéntricos, podría tener esa presentación en los angiosarcomas. Como les decía, tanto en los sarcomas de mama primarios como los secundarios, es decir, por post-radioterapia, la mastectomía es el tratamiento estándar.
pero se dice que cuando hay un tratamiento, cuando es secundario, también se tiene que hacer la resección de toda la piel que ha sido irradiada. Acá tenemos una base de datos que se publicó en el 2021, de sarcoma de mama, que se hizo una base de datos nacional del cáncer de Estados Unidos del 2004 al 2016, que ingresaron 1.500 hospitales acreditados por la Comisión de Cáncer, en una población de cáncer de mama de 2.696.734 pacientes, de los cuales 991 pacientes tuvieron sarcoma de mama. Aquí en esta base, bueno, retiraron a los angiosarcomas. Esto representaba el 0.04%, y ahí vemos la rareza de esta patología. Dentro de las características clínicas, como vimos, casi comparten, es el rango entre la cuarta y sexta década, o entre la quinta y séptima década. Vemos aquí que son los que más se presentan de los 991 pacientes, 515 pacientes, ¿no? Y bueno, acá como retiraron a los angiosarcomas, bueno, hay las otras variantes, los sarcomas que no son no específicos, 252, los sarcomas de células celulares, los leomiosarcomas y otras variedades de sarcomas. Las presentaciones en cuanto al grado del tumor estuvieron entre el pobremente diferenciado y el indiferenciado, los que representaron el mayor porcentaje, casi el 50% de todos los pacientes. Y en el estadio del tumor, bueno, en el tamaño, vemos que está entre menores de 5 centímetros y entre 5 y 10 centímetros. Los porcentajes de compromiso ganglionar y metastásico fueron bajos. Acá cuando queremos ver cómo se comporta la sobrevida, vemos las curvas de Kaplan-Meier para ver por el tiempo. Vemos en la primera gráfica de la izquierda que está el tratamiento de la cirugía y la no cirugía. Y vemos cómo las probabilidades de sobrevida global varían tremendamente nomás antes del año con los que no tienen cirugía en comparación con los que tienen cirugía. Y eso al aplicar las pruebas estadísticas vemos que sí es significativamente estadístico porque tiene un P de menos de 0.01. En la gráfica de la derecha vemos la comparación que hace sobre distintas formas. La cirugía asociada a la radiación, la cirugía sola, la radiación solo o no cirugía y no radiación. De esas vemos que casi la cirugía, tratamiento quirúrgico asociado a radiación, se encuentran muy similares y que, bueno, estadísticamente podría no haber una variación, tanto que sea una cirugía sola o una cirugía asociada a la radiación. Finalmente, este estudio concluye que la resección quirúrgica fue la modalidad, en todos los trabajos, el tratamiento fundamental en el sarcoma de mama, y que los tratamientos adyuvantes, bueno, no desempeñaron tampoco un papel muy claro en el tratamiento del sarcoma, y que a veces que los manejos que se deben hacer para tratamientos adyuvantes deberían tener un enfoque multidisciplinario para tener mejores resultados. El manejo de los ganglios regionales. Hay que tener en cuenta que el sarcoma de mama, su diseminación es por invasión local, directa, y más por vía hematógena, totalmente distinto al cáncer de mama, que es por vía linfática. Entonces el compromiso regional es muy bajo, menos del 5%, excepto cuando haya una metástasis que sea generalizada. Lo que sí se podría ver en el angiosarcoma, que hay de repente un compromiso mayor, un compromiso ganglionar mayor en comparación a los otros subtipos de sarcoma. En algunos estudios hay series de casos o estudios que hacen que hay una variedad hasta el 13% de compromiso ganglionar. La biopsia de ganglio centinela y la disección axilar no está indicada. Por eso decíamos que es totalmente diferente a un cáncer de mama, no está indicado ni clínicamente cuando es negativo, como cuando nosotros hacemos para el cáncer de mama. Las metástasis ganglionares, cuando yo diagnostico una metástasis ganglionar, debo reevaluar esa patología
pensando que de repente es un carcinoma metaplásico o un carcinosarcoma como diagnósticos diferenciales. Si se confirma que verdad es un sarcoma y el compromiso ganglionar es evidente o se confirma, hay que ver que no hay evidencia de enfermedad a distancia para que tenga una indicación de disección axilar. Las metástasis ganglionares, a diferencia de las metástasis a distancia en los sarcomas, no tienen la misma connotación en el pronóstico. No es tan mal pronóstico como lo tienen los de a distancia. Por eso que la JCC en el 2010 recalificó esto de la metástasis del compromiso ganglionar que estaba como estadio 4, lo pasó a estadio 3. Acá tenemos un estudio de angiosarcomas de mama que se hizo disección de nódulos linfáticos. Es una revisión retrospectiva en el Centro Nacional de Cáncer de Singapur. Bueno, es una población pequeña de 13 pacientes que se diagnosticaron con angiosarcoma de mama entre los años 2006 y 2019. Vemos en su base de datos estos 13 pacientes, a 8 pacientes, los que están remarcados con el círculo rojo. Los pacientes que fueron 8 tuvieron, se les hizo tratamiento axilar. 7 se les hizo disección ganglionar y 1 se hizo biopsia de ganglio centinela. De todos esos, la patología salió negativa. Y de 2 hicieron recurrencia, pero no hicieron recurrencia ganglionar, sino que uno hizo al hueso y otro hizo a la mama contralateral, al hígado y al ovario. Aquí vemos sus características. A diferencia, en este estudio son poblaciones pequeñas, la mayor frecuencia estuvo en el primario, porque otros estudios reportan que es el secundario. La disección se hizo en 8 pacientes y 7 fueron por disección ganglionar y 1 fue por biopsia de ganglio centinela. En el promedio de los ganglios fue 6 y también se asociaron terapias adyuvantes. Bueno, realmente en este estudio no se encontró evidencia clínica ni radiológica que tuviera compromiso en los ganglios linfáticos axilares o que tuvieran recurrencia locorregional en la axila. Por lo que la disección axilar profiláctica no está justificado para este tipo de patologías, el angiosarcoma de mama, a menos que tenga una evidencia de compromiso ganglionar. La radioterapia adyuvante. En los estudios dicen que la recurrencia local o cirugía aproximadamente, cuando solo se hace cirugía, es aproximadamente un tercio de toda la población. Teniendo esta alta recurrencia, es que de repente se piensa que se puede justificar la radioterapia adyuvante. Pero el beneficio de esta radioterapia en los sarcomas de mama primario aún es controvertido. Algunos estudios reportan beneficios de la radioterapia adyuvante, mientras que estos beneficios de repente están asociados en tumores que sean grandes y de alto grado. Este beneficio podría estar en relación a la alta tasa, como decíamos, a la alta tasa de recurrencia locorregional, pero la sobrevida global es incierta, no en todos los estudios no da una estadística que pudiera decir que es un tratamiento adecuado. Los tumores mayores de 5 centímetros, en los que tengan alto grado y que tengan márgenes positivos y en el que se necesitaría hacer una ampliación, pero que no es factible hacerla, se podría sugerir hacer radioterapia. Pero hay que tener en cuenta que esta radioterapia no puede compensar a hacer una cirugía inadecuada. Pero cuando hay compromiso o hay márgenes positivos, la recomendación es hacer la ampliación para tener márgenes adecuados. La radioterapia adyuvante puede ser una opción, como les decía, en lesiones de alto grado y en tumores grandes, o también en tumores entre 2 y 5 centímetros, pero que tengan histologías agresivas como el angiosarcoma. Por eso, si es que se ha logrado márgenes mayores de 1 centímetro realizando mastectomía, la radioterapia no tendría mucho papel acá, pero dependiendo, individualizando los casos, se tendría que evaluar el riesgo-beneficio. Los tumores grandes y profundos y el que se espera que pueda quedar márgenes comprometidos o ser positivos, se podría plantear la radioterapia neoadyuvante
con el fin de hacer que sea resecable ese tumor. Los sarcomas de mama relacionados con la radioterapia, se ha visto ver cuál es el beneficio de la radioterapia ayudante para estos sarcomas que ya han tenido una radiación previa, lo cual aún no está claro eso. Hay que tener en cuenta que esa zona ya ha sido irradiada y podría tener posibles efectos de dosis acumulada, presentando fracturas de costilla, neumonitis, inflamación de tejidos blandos o necrosis. En algunos estudios han planteado la reirradiación con programas de hiperfraccionamiento, tanto para la neoadyuvancia como la adyuvancia, y presentando en algunos estudios resultados favorables. Bueno, acá hay un estudio de angiosarcomas asociados a radiación después de tener cáncer de mama. Fue una revisión sistemática de 779 artículos, que al finalmente se incluyeron 74 entre los años de 1987 al 2003. Se dice que hay que tener en cuenta que los primeros reportes de los angiosarcomas post-irradiación fueron a partir del año 87. En estos 74, 12 fueron de serie retrospectiva y 62 informes de casos. Como vemos, en esta serie se hizo un análisis estadístico y compararon la cirugía en la gráfica de la izquierda. En el cuadro de la izquierda vemos la cirugía asociada a radioterapia versus cirugía sola. Y en la parte inferior vemos cirugía asociada a quimioterapia versus cirugía. Vemos que el hazard ratio es menor de la unidad, lo cual nos dice que esto es favorable. Para cirugía con radioterapia de 0.46 y para quimioterapia con cirugía de 0.99. Pero cuando vamos estadísticamente, el P solo para la cirugía asociada con radioterapia es menor de 0.010, a diferencia que la que va con quimioterapia, lo cual no es estadísticamente significativo solo para la radioterapia. En cuanto al tumor, el tamaño del tumor también es un factor predictor. El hazard ratio es de 1.09, lo cual lo hace desfavorable, es decir, tener un tamaño de tumor mayor, que es mayor de la unidad, y el P, como vemos, es menor de 0.09, lo cual lo hace estadísticamente significativo. Acá en las curvas de Mayer, Kepler y Mayer, vemos la recurrencia local, cómo se comporta la cirugía versus la cirugía con radioterapia. Y vemos que la cirugía sola, más o menos antes del año, vemos que llega al 50% de recurrencia locorregional, a diferencia de la cirugía asociada con radioterapia, que se mantiene con un menor porcentaje de recurrencia locorregional. En cuanto a la supervivencia global, de la misma manera, tomando en cuenta los tratamientos al comparar la cirugía asociada con radioterapia versus la cirugía, vemos que el hazard ratio es del 0.87, lo cual es favorable, pero el P es de 0.65, lo cual no lo hace estadísticamente significativo. Igual pasa en la quimioterapia, es decir, la cirugía asociada con la quimioterapia. El tumor, el tamaño del tumor sí, en cambio tiene un hazard ratio de 1.09, mayor de la unidad, que es un factor desfavorable, pero tiene un P de 0.00, lo hace significativo. Y acá vemos en la supervivencia global la comparación entre el tratamiento de cirugía y cirugía asociada a radioterapia, lo cual vemos como una tasa acumulada de supervivencia global que no hay significancia estadística. La conclusión del trabajo de esto fue que se revisaron 222 pacientes, lo cual nos sugirieron que la radioterapia adyuvante podría tener un beneficio para el control local, es decir, para la recurrencia en sarcomas asociados a la radioterapia, pero no para la supervivencia global. La quimioterapia adyuvante. La quimioterapia adyuvante para el sarcoma no está clara. El rol de la quimioterapia, tanto para los distintos tipos de sarcoma, no es incierto, no ha tenido un buen rol.
Aunque en algunos estudios hay alguna controversia en que dicen que la terapia adyuvante podría mejorar la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global y tener un mejor control local, otros estudios muestran lo contrario, que no hay ningún beneficio. Para eso es discutible, a veces hay que individualizar los casos cuando se quiere dar terapia adyuvante, dependiendo del estado funcional, si el tumor es de alto grado, si los tumores son grandes o si hay afección ganglionar. Los tumores asociados a radioterapia no son candidatos, muchas veces que no son candidatos para darle una reirradiación y están asociados a márgenes muy estrechos o son positivos y se necesita hacer esa ampliación y por motivos de morbilidades no se puede realizar, podría tener una participación ahí la quimioterapia adyuvante como una opción para el control local. Y como les decía, se tienen que ver muchas variables como el estado funcional, las comorbilidades, la localización del tumor, el tamaño de su tipo, el alto grado, la recurrencia o si se trata de un angiosarcoma. Y cuando se ha utilizado en los distintos estudios, tanto la quimioterapia adyuvante como neoadyuvante, se ha utilizado para los sarcomas de mama, es las antraciclinas, como la doxirubicina y la ifosfamina. Y para el angiosarcoma, los taxanos. En las terapias neoadyuvantes de lesiones no resecables, no hay muchos estudios que vean acerca de la radioterapia neoadyuvante o de la quimioradio para los sarcomas de mamas. Esto se ha dejado para los tumores grandes y probablemente para los tumores que son profundos y que se podría encontrar márgenes estrechos o positivos. Podría ser ahí en que la neoadyuvancia podría mejorar la resecabilidad y lograr mejores márgenes negativos. La quimioterapia neoadyuvante por sí sola no ha tenido buenos datos y no hay estudios que lo respalden, son muy limitados y son cortos. La neoadyuvancia se podría dar para, como les decía, para tumores grandes, localmente avanzados o recurrentes, pero todos esos tratamientos deberían tratarse en un equipo multidisciplinario. Cuando se da el tratamiento que el tumor es localmente no resecable o es limítrofe, se prefiere la radioterapia neoadyuvante sobre la quimioterapia en relación a que disminuye el riesgo de progresión. En los sarcomas asociados a radioterapia, en los cuales ya no se podría dar una reirradiación, se prefiere hacer cirugía o quimioterapia. Y como les decía, la quimioterapia neoadyuvante que se usa es para angiosarcomas, los taxanos y para los otros tipos, la doxirubicina. En distintos estudios, las tasas de supervivencia libre de enfermedad a los 5 años para los sarcomas de mama han estado en el rango entre 44 y 66%, y las tasas de supervivencia global entre el 49 y el 67%. El pronóstico en los sarcomas de mama está en relación al grado histológico y al tamaño del tumor. En un estudio, una serie de casos de 90 pacientes, se vio la asociación que había o el compromiso entre el grado del tumor y el tamaño en los sarcomas de mama primario. Y se vio que la tasa de supervivencia a los 10 años para el G1 fue del 82%, en el G2 del 62% y el G3 del 36%. Y esta tasa de supervivencia también a los 10 años en relación al tamaño tumoral, cuando fue menos de 5 centímetros fue del 76%, de 5 a 10 centímetros del 68% y mayor de 10 centímetros del 28%. Además que cuando se vio que hubo compromiso de los márgenes, esto aumentaba el riesgo de recurrencia local y se asociaba a muerte. La radioterapia adyuvante no puede compensar la cirugía cuando hay compromiso de márgenes y la indicación es realizar la ampliación de los márgenes. Los subtipos histológicos no influyen mucho en el pronóstico a excepción del angiosarcoma. En los angiosarcomas relacionados a radioterapia, generalmente tienen una presentación clínica de inicio avanzada comparada con los sarcomas de mama esporádicos. Se ha visto que en estudios la tasa de supervivencia libre de enfermedad es significativamente más baja en los sarcomas asociados a radioterapia en comparación a los sarcomas de mama esporádicos.
Ya que se habla tanto de los angiosarcomas, que es esta variante más agresiva que se presenta en los angiosarcomas, dentro de todos los sarcomas secundarios, y que es el que tiene la presentación más frecuente, tenemos que tener en cuenta que este angiosarcoma generalmente se presenta con metástasis tempranas, y estas se dan en el pulmón y en el hígado, aunque también se puede dar en los huesos, el cerebro, la piel y la mama contralateral. La mayoría de estudios muestra que es el que peor pronóstico presenta en comparación a los otros subtipos. Y este pronóstico histológico está en relación a la tipia nuclear, la actividad mitótica y las formaciones papilares. En el estudio de sarcoma y filodes retrospectivos, el SAFIR, separaron al angiosarcoma de los sarcomas de mama. Tuvieron 44 pacientes y la tasa de supervivencia global fue del 17% y la tasa de supervivencia libre de enfermedad a los 3 años del 23%. En comparación a los sarcomas de mama, que fueron 27 pacientes que tuvieron una tasa de supervivencia global del 45% y una tasa de supervivencia libre de enfermedad a los 3 años del 60%. Hubieron también otras series retrospectivas de 55 pacientes de angiosarcoma de mamas, 23 asociados secundarios asociados a radiación y 32 primarios. Y las tasas de supervivencia global a los 2 años fue del 64% y la tasa de supervivencia global a los 5 años del 38%. En otra serie de estudios de 31 pacientes de sarcomas de mama relacionados a radioterapia, los que se logró hacer cirugía R0 fue posible en 23 pacientes. Y la recurrencia local a los 6 meses ya era del 83%. Las recurrencias regionales y a distancia del 57%, y de todos estos pacientes la supervivencia solo fue en 3 pacientes que fueron a los 2 años, a los 2 años y medio y a los 9 años. Acá tenemos una base de datos, de la institución, que sacó una base de datos del sistema informático, proporcionada desde el 2009 hasta el 2018, 10 años, y que estuvieron conformados por 16 pacientes. La distribución también en cuanto a los grupos etarios fue, como dice la literatura, entre los rangos de la cuarta y sexta década. Vemos que entre esas décadas está casi el 62% de todos los pacientes. En esta base de datos del INEM, la distribución por estadios clínicos, el que tuvo mayor casos fue el estadio clínico 3A, con el 38%, y el tamaño tumoral varió en 8.9 centímetros, habiendo una variación entre 1 y 22 centímetros. Los tipos de cirugías que se han realizado, la mayoría fue mastectomía total, con el 37.5% en 6 pacientes. No se hizo tratamiento también en 6 pacientes, 37.5%, y la ampliación de márgenes en el 12.5%, que fueron cirugías que venían de otras instituciones. Cuando se hizo las estadísticas de estos datos, se vio que la sobrevida global a los 2 meses era del 90% y a los 28 meses era del 45%. En cuanto a la enfermedad recurrente o metastásica, también las recurrencias locales, la opción principal es hacer cirugía, si hay todavía la opción curativa. Los angiosarcomas localmente recurrentes pueden ser susceptibles de resección, especialmente cuando los tumores son menores de 5 centímetros. En una serie de 44 pacientes de angiosarcomas localmente recurrente, el sitio principal fue la mama en 14 pacientes y hubo un seguimiento de 36 meses. 9 pacientes tuvieron una segunda recurrencia local y 14 pacientes metástasis a distancia. La diseminación sistémica fue la más común en quienes no se sometieron a cirugía. Se pudo lograr una resección cero en solo 13% y resección R1 y R2 en el 71%. Las tasas de supervivencia libre de enfermedad al año fueron del 80%, a los 2 años del 64%
y a los 5 años del 42%. El tamaño del tumor mayor de 5 centímetros fue un predictor independiente de los resultados adversos. En casos raros, en casos muy particulares, se podría hacer metastasectomías curativas, por ejemplo, en lesiones pulmonares únicas o histologías que no sean relacionadas al angiosarcoma. Los sarcomas de mama metastásicos, que no son candidatos a cirugía, podrían tener una opción de quimioterapia a título paliativo. Y esos angiosarcomas en estadios avanzados podrían beneficiarse con quimioterapias con la utilización de taxanos. Aquí en este estudio realizado en el MD Anderson entre los años 93 y el 2008, que evaluaron los angiosarcomas metastásicos y recurrentes locales, se incluyeron 143 pacientes tratados que tuvieron tratamiento por su recurrencia o por su metástasis. Se hizo tratamiento a la recurrencia local en 31% en 44 pacientes. Tuvieron metástasis a distancia el 69% y tuvieron recurrencia local y metástasis a distancia en 10%. Las características clínicas, vemos que de estos 44 pacientes, la mayoría tenía una tumoración menor de 5 centímetros, el 59%. Se realizó cirugía al 73% y se logró una resección cero en el 66%. La radioterapia que estuvo asociada a cirugía asociada a radioterapia fue del 41% y solo la radioterapia del 50%. Asimismo, también la quimioterapia asociada a cirugía en el 73% y solo quimioterapia en el 92%. El porcentaje de recurrencia local fue del 30%, la metástasis a distancia del 32%. Y la supervivencia específica del angiosarcoma al año fue del 80%, a los 2 años del 64% y a los 5 años del 42%. Cuando se hizo los estudios estadísticos haciendo la regresión de Cox, se trata de identificar cuáles son las variables que repercuten sobre estos efectos del pronóstico. Y se vio que el tumor, la localización, tanto la localización del tumor como el tamaño del tumor, presentaron un hazard ratio del 0.9 y fueron estadísticamente significativos con un P de 0.04. La resección completa también se mostró como favorable y tuvo significancia estadística del 0.05. Entonces, esas son las variables que pueden representar, son factores pronósticos, tanto el tamaño como la resección completa. En relación a la recurrencia y la metástasis, en las curvas acumulativas de supervivencia, cuando compararon la recurrencia local y las metástasis, vemos cómo en el tiempo, en aproximadamente en las tasas de recurrencia, menos del año, la tasa de recurrencia llegaba al 50%, menos del 30% para los de metástasis, y para los de recurrencia local, en ese mismo periodo era más o menos del 70%. Y para los que se hicieron resección completa, comparada con los que no tuvieron una buena resección, vemos los cambios al año. La diferencia de los que no tuvieron resección fue una supervivencia menor, menos del 30% a los 25 meses, y en ese mismo periodo había casi un 85% en la sobrevida a los que tuvieron resección completa. Ese estudio concluye que los angiosarcomas localmente recurrentes a menudo puede ser tratable si se da la resección completa, lo cual le da el mejor tratamiento y logra controlar la recurrencia y prolongar la supervivencia. Que los angiosarcomas metastásicos cursan con un pronóstico malo. Bueno, en cuanto a la vigilancia de este tipo de cáncer, post-tratamiento, el seguimiento tiene que ser frecuente, especialmente en los primeros 2 años, sabemos que puede haber una recurrencia hasta del 80%, por lo cual generalmente se basa en las pautas de vigilancia de la NCCN para los sarcomas de partes blandas. En los estadios 1, el control debe ser de 3 a 6 meses durante los 2 o 3 primeros años y luego anualmente.
se deben realizar imágenes de tórax por las probabilidades de metástasis pulmonar entre los 6 y 12 meses y imágenes relacionadas a la parte del sitio primario, que en este caso es la mama, para descartar los riesgos de recurrencia locorregional. En los estadios 2 y 3, el control en los dos primeros 2 a 3 años es similar, pero en el cuarto y quinto continúa siendo estrecho con cada 6 meses por 2 años más y luego anualmente, con la misma indicación de las imágenes tanto para el tórax como para la mama. Para concluir la exposición, lo que podemos concluir es que el sarcoma de mama es una entidad de presentación rara, lo cual ha dificultado a veces los estudios por las poblaciones pequeñas para poder llegar a conclusiones categóricas. La cirugía es el principal manejo en el sarcoma de mama. Y la radioterapia podría tener beneficios complementarios a la cirugía, pero no como tratamiento solo. Y la quimioterapia sí no ha demostrado beneficios en el manejo para el sarcoma de mama. Y se podrían tener que hacer individualizar casos para poder dar la indicación de que se pueda dar quimioterapia. Todos estos tratamientos en el manejo del sarcoma de mama deben ser manejados por un equipo multidisciplinario para poder llegar a tener mejores efectos positivos en el tratamiento del sarcoma de mama. Bueno, eso es todo lo que tengo de exposición. Muy bien, doctor Silva. Muchas gracias por su presentación. Yo creo que ha tratado de cubrir todos los aspectos. Y ahora escucharemos si las personas que están presentes tienen alguna inquietud, pregunta, comentario o agregado a esto. Dice, buenas tardes, ¿pueden compartir el material de exposición de los ponentes? Doctor Silva, de repente puede entregar las referencias a educación para que las personas que deseen se puedan comunicar con educación y les hagan llegar esta información, ¿de acuerdo? Correcto, doctor, sí se les puede proporcionar. Ya, después aquí hay una pregunta, más que pregunta, parece una descripción. Dice, felicitar al ponente y consultar en el caso de un angiosarcoma irresecable factible el uso de embolización selectiva e inhibidor de factores de crecimiento endotelial más taxanos y luego operar si hay respuesta. ¿Hay experiencia en el INE? Una segunda consulta. ¿Existen estudios que comparen las técnicas de radioterapia 2D y 3D versus técnicas modernas como el BIMAT y su relación con el desarrollo de sarcomas? ¿Quiere responder, doctor Silva? A ver, se presentó por ahí una base de datos. Bueno, un agradecimiento al doctor Pinius que me proporcionó esos datos de la institución. Como eso, son 16 pacientes dentro de 10 años. Y son los tratamientos que están ahí colocados en la diapositiva. No hay una variación. La limitación de los estudios está por la cantidad de pacientes que se tienen. La pregunta que decía de la radioterapia, bueno, tengo conocimiento de radioterapia 2D, 3D. Yo me supongo que se debería tener, de repente, en poblaciones amplias, sino para poder comparar grupos. Tendrían que ser otro tipo de estudios, no tengo conocimiento acerca de eso. Por eso he tratado de sacar las bases, la serie de casos que son a veces muy aisladas, pero tratando de ver, hay bases nacionales que son las que de Estados Unidos y una que es la que tiene más pacientes, pero no he visto que tenga tratamientos así específicos dirigidos en cuanto a radioterapia. Ya. ¿El doctor Falla o el doctor Marco Velarde quieren hacer algún comentario ya que están en el grupo de sarcomas de la institución? Resaltar que ha sido una muy buena exposición y que, como ven, los angiosarcomas son de bastante mal pronóstico, pues, ¿no? En general, como ya sabemos todos, ¿no? Bien. Bueno, voy a... Hola, buenas tardes, doctor Julio. Doctor Falla, ¿cómo está? Adelante, doctor. ¿Cómo está? Bueno, primero felicitar al doctor Silva por su brillante exposición. Yo creo que ha sido bastante claro. Y es muy importante para todos los oyentes que no son del instituto fijar algunos conceptos, ¿no? Que el manejo principal de los sarcomas de partes blandas y de mama no deja de ser la cirugía.
y dependiendo del subtipo de sarcoma, los márgenes van a darnos un factor pronóstico muy importante. Lamentablemente, esta enfermedad es bastante rara, por lo tanto, no existe un panel de manejo sistémico adecuado. Hoy en día ya se están haciendo pruebas genéticas respecto a la determinación de mutaciones para dar tratamientos target, ¿no? Y esto lo manda a Estados Unidos, paneles de genética, de mutaciones. Entonces, definitivamente los tratamientos complementarios para los sarcomas de mama no han mostrado un beneficio importante respecto a la operabilidad posterior. Básicamente eso, y entender que los sarcomas son un grupo heterólogo, o sea, va a haber varios componentes. Yo no sé si el doctor Silva revisó eso, ¿no? Cuando se hace la evaluación de los sarcomas de la mama, generalmente la mayoría son con componente condroide, y después vienen los liposarcomas. No sé si está, revisó eso el doctor, y en base a eso, yo creo que tenemos que planificar nuestro tratamiento complementario. Doctor, y un comentario sobre embolización en tumor, en sarcomas de mama. ¿Tiene usted alguna experiencia, escuchado algo, algún comentario que nos pueda hacer? No, doctor, no he escuchado, no he leído respecto a la embolización. Hay estudios respecto a embolización de otras, de sarcomas de partes blandas, pero en mama particularmente no lo he revisado. Es un buen punto para tener en cuenta. Bueno, desde que yo estoy en el instituto hace varios años, nunca he escuchado ni he visto que hayamos hecho una embolización de un tumor, de un sarcoma de mama. Y eso puede tener explicaciones. Primero, porque usualmente estos sarcomas vienen de tamaño bastante grande y la irrigación anatómica de la mama es variada. Yo no sé si esto tenga que ver, si alguien ha publicado, yo particularmente no he visto una publicación sobre embolización en sarcomas de mama. En fin, eso es lo que puedo decir. Y eso es un como reto le dije, doctor Julio, en embolizaciones en general. Perdón un ratito, Martín. Respecto en embolizaciones en general, es un reto que tiene el Departamento de Radiodiagnóstico, porque casi, digamos, tenemos ciertas limitaciones en hacer radiología invasiva. Y eso es un compromiso que debería asumir el Departamento de Radiodiagnóstico, pero la experiencia no es mucha. Sí, adelante, doctor Marafaya. Sí, doctor. Lo que pasa es que las embolizaciones que hoy en día hacemos acá a nivel nacional, básicamente están plasmadas a tumores benignos, ¿no? A malformaciones arteriovenosas. O sea, la experiencia con la embolización tumoral para sarcomas de partes blandas, no. Hay embolización para neoplasias de hígado. Eso ya está descrito y lo están haciendo. Pero en partes blandas, lamentablemente no, porque se necesita no solo del radiólogo intervencionista, sino de todo el equipo multidisciplinario capacitado para realizar dicho procedimiento. Bueno, aquí esta pregunta también está compuesta, que estaba en parte de los comentarios que quería hacer, habla sobre, digamos, la incidencia de sarcomas post-radioterapia con las nuevas tecnologías modernas, ¿no? Los sarcomas post-radioterapia se consideraban sarcomas que eran sumamente agresivos, y en algún momento hicimos una revisión en el departamento sobre este tipo de sarcomas, y la gran mayoría estaban en relación con pacientes que habían tenido cáncer de cuello uterino y que habían recibido radioterapia. Por favor, ¿pueden apagar su micro? Se les va a agradecer. Con aquellos que habían recibido radioterapia en la pelvis, y generalmente este sarcoma se desarrollaba en la región sacra. De hecho, cada vez se escucha menos sobre sarcomas por radiación. Y justamente por lo que dice el que hace la pregunta, ¿no? La tecnología ha cambiado enormemente, se ha superado, es sumamente más fina, más delicada,
Los fraccionamientos también están muchísimo mejor. Así es que, sin querer ser tajante, la presencia de sarcomas por radiación, debido a estos avances, han disminuido de manera importante.